José Felipe Mariano Gálvez fue un importante político, jurista y reformador guatemalteco, nacido el 26 de mayo, posiblemente de 1790 a 1794. Esto porque fue abandonado al nacer, siendo adoptado así por la familia Gálvez. Estudió Derecho en la Universidad de San Carlos y se convirtió en uno de los principales impulsores del liberalismo en Centroamérica. Tuvo a cargo de jefe de Estado de Guatemala entre 1831 y 1838, durante la época de la Federación Centroamericana. En su gobierno, claro, impulsó profundas reformas liberales. Ejemplo, separó la Iglesia del Estado, legalizó el matrimonio civil y el divorcio. Promovió la educación laica, creó la Biblioteca y el Museo Nacional e implementó el juicio por jurado con el Código de Livingstone. El contexto histórico de Mariano Gálvez vivió en una época de grandes cambios de Centroamérica en la primera mitad del siglo XIX, especialmente después de la independencia de España de 1821. Tras independizarse, las provincias centroamericanas formaron la República Federal de Centroamérica, un intento de unión entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante ese tiempo había una fuerte división en dos grupos principales. Número uno, los liberales, que querían modernizar el país, pero separar la iglesia del Estado y promover la educación y el comercio. 2. Los conservadores. Estos defendían las tradiciones, la religión católica y el poder de esta misma. Gálvez, como liberal, intentó aplicar muchas reformas modernas en Guatemala, pero enfrentó gran resistencia, especialmente del clero y sectores rurales. Además, fue una época marcada por la inestabilidad política, como la epidemia de cólera del 37. El papel de nuestro importante estadista centroamericano se da en 1821 en los directos actos de independencia de Guatemala. Tuvo un papel muy importante en el proceso de consolidación del Estado guatemalteco, en una construcción de una nueva sociedad tras la ruptura o separación con España. Después de esta independencia, Gálvez se destacó como un intelectual liberal y participó activamente en la política de la nueva nación. Su mayor contribución vino años después, como jefe de Estado en ese año actualmente, 1831 a 1838, 7 años gobernando, cuando intentó aplicar los ideales de la libertad y progresos independentistas en toda América Latina. En resumen, el papel de nuestro importante estadista Gálvez no luchó por la independencia con armas, pero fue clave en la construcción del nuevo Estado independiente para una nueva nación. Las relaciones que Gálvez contuvo con otros personajes claves de esta historia fue Francisco Morazán, que fue un liberal hondureño, que es un aliado de él, o fue un aliado de Gálvez, ya que compartía los ideales liberales de Morazán, presidente de la Federación Centroamericana. Estos dos buscaban modernizar la región con reformas como la educación laica, leyes civiles y el poder de la iglesia. 2. Rafael Carrera. Él, al contrario del anterior, no era un aliado, era un rival, conservador guatemalteco. Rafael Carrera fue el principal líder del movimiento conservador y campesino que se levantó contra las reformas dadas en el gobierno de liberales de Gálvez. Número 3. Clero católico guatemalteco. Esto era el rival principal de Gálvez. Aunque no fuera solo una persona, el clero jugó un papel crucial en la oposición a Gálvez. Su gobierno intentó quitar el poder de la iglesia y lo que provocó fue tensiones muy fuertes. La implementación del Código de Livingstone 1836 fue un momento decisivo en la vida de Mariano Gálvez,
Uno de los movimientos o momentos más importantes y decisivos en la vida de Mariano Gálvez fue su decisión de implementar el Código de Livingston del 36. ¿Qué es el Código de Livingston? Un conjunto de leyes inspiradas en modelos estadounidenses que incluían el juicio por jurado, un sistema penitenciario moderno, la legalización del divorcio y el fortalecimiento del matrimonio civil sobre la religión. Este acto representó el punto más alto de sus liberales reformas, pero también provocó una fuerte reacción en su contra. Una frase de nuestro importante estadista guatemalteco graduado de la Universidad de San Carlos fue: sembró las ideas del futuro en una tierra que aún vivía en el pasado. Aunque cayó por sus reformas, su visión marcó el inicio del camino hacia un Estado moderno de Guatemala. Reflexión final. ¿Cómo habría cambiado la historia sin Mariano Gálvez? Guatemala probablemente habría tardado mucho más en intentar separarse del dominio de la Iglesia y modernizar sus leyes e instituciones. Él fue uno de los primeros líderes en pensar en un Estado laico, educado y civil. Aunque su gobierno terminó en derrota y exilio, plantó las semillas del pensamiento liberal, en una época dominada por el conservadurismo. Sin él no hubiera existido. Tal vez Guatemala hubiera seguido por las décadas más sin intentos de reforma, sin educación pública y sin justicia civil.